Buenas tardes, alumnos del Instituto IMAI. Bienvenidos a la novena clase de Historia Universal como preparación para el examen de Comitems. Nos acercamos al final de los temas que es necesario revisar y analizar para tener toda la información de la materia de Historia Universal. Nos estamos acercando al final. De hecho, el día de mañana daremos nada más información acerca de las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Y con eso concluiremos los temas de Historia Universal. Hoy analizaremos un periodo de la historia de los años 1939 a 1945, durante el cual ocurrió el segundo gran conflicto bélico del siglo XX, y este conflicto, ya se los había adelantado el día de ayer, se llamó la Segunda Guerra Mundial. Déjenme comentarles que es imposible hacerle justicia a un suceso tan trascendente como es la Segunda Guerra Mundial en una clase de 45 o de 50 minutos. Entonces, yo les voy a pedir, les voy a dar información vital para que tengan las suficientes herramientas para contestar el examen de Comitems en la materia de Historia Universal. Les voy a dar información valiosa con respecto a la Segunda Guerra Mundial, pero si ustedes están interesados ya de forma particular de seguir aprendiendo acerca de la Segunda Guerra Mundial, hay una infinidad de materiales que pueden utilizar, tanto películas como libros, para conocer un poquito más de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Así que solo revisaremos por cuestiones de tiempo, porque realmente la Segunda Guerra Mundial podríamos pasarnos una semana hablando de ella sin ningún problema. Pero solo revisaremos la información de forma general, tratando de concentrarnos en las posibles preguntas del examen de Comitems en la materia de Historia Universal. Ya analizamos en la clase de ayer el ambiente político, social, económico y militar que privaba en los años de la posguerra. La posguerra, obviamente, si la Primera Guerra Mundial terminó en el año de 1918, la posguerra es a partir del año 1918 y hasta el año de 1939, que sería cuando oficialmente iniciaría el segundo gran conflicto del siglo XX, lo que le llamaremos la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya analizamos el ambiente político, el ambiente social, económico y militar. Ustedes recuerdan que el día de ayer yo les comenté acerca del auge del socialismo, del auge del nacionalismo y del auge del nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo es la doctrina, la corriente política, la corriente económica e incluso la corriente militar que fue apoyada de forma muy especial por Adolfo Hitler y sus nazis. Ese es el nacionalsocialismo. Y también estuvimos hablando un poquito acerca del fascismo, cuyo principal representante fue Benito Mussolini en la Italia de principios del siglo XX. También recordamos que una de las cuestiones que permeaban en aquel tiempo en el mundo entero es que la pobreza en muchos países del mundo estaba creciendo a pasos agigantados en muchos países del mundo. Y esto culminó con lo que les comentaba el día de ayer, con la gran crisis económica de 1929, cuando la Bolsa de Valores de Nueva York sufrió una pérdida estrepitosa, una caída estrepitosa, que aparentemente no tenía ninguna explicación. Y les comenté acerca de Franklin Delano Roosevelt con su New Deal, con su nuevo trato, que fue el que ayudó a que la nación norteamericana se recuperara económicamente después del colapso del año 1929. Entonces, a grandes rasgos, esos eran los ambientes de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial y previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, como les comentaba hace unos segunditos, ese era el ambiente político, económico, social que prevalecía en aquel tiempo. Sin embargo, y esto sí quisiera que pusieran ustedes mucha atención, por favor, alumnas y alumnos del Instituto IMAI. Sin embargo, les comentaba, la mayoría de los historiadores coinciden en que las tres principales causas de la Segunda Guerra Mundial fueron las siguientes. Tres principales causas
del inicio de la Segunda Guerra Mundial y del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Esta podría ser una pregunta de examen. La pregunta de examen podría estar elaborada de la siguiente forma. Enumera las principales causas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. La primera que les voy a comentar, les digo, son básicamente tres, y eso lo dicen los historiadores. La primera es los avances de los regímenes totalitarios. ¿Ok? Esa era una de las principales causas, los avances de los regímenes totalitarios. Estos eran sistemas, como ya les comentaba el día de ayer, eran sistemas que beneficiaban al militarismo y al nacionalismo beligerante. La palabra beligerante significa de una persona o de un grupo de personas que les gusta hacer la guerra. Entonces, estos regímenes totalitarios estaban empezando a avanzar, su ideología se estaba empezando a imponer en Europa principalmente, y era un nacionalismo extremo que los llevaba a, como les comentaba anteriormente y como les comentaba el día de ayer, a hacer la guerra. Estos que llevaban el nacionalismo beligerante a su máxima expresión, tenemos tres ejemplos que eran la Unión Soviética, Italia y España. Ahora, como les comentaba también el día de ayer y como una introducción acerca de las causas que motivaron la Segunda Guerra Mundial, la nación que llevó este nacionalismo beligerante a su máxima expresión, la que lo llevó realmente al límite, fue Alemania, con Adolfo Hitler a la cabeza y el nazismo como su estandarte. Esa es básicamente la idea. El país representativo de estas corrientes totalitarias o de estos estilos de vida o estos regímenes totalitarios fue Alemania, teniendo a la cabeza a Adolfo Hitler como el canciller alemán, que motivó en gran medida, fue el responsable del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa fue la primera causa del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los avances de los regímenes totalitarios. La segunda causa fue la firma del Tratado de Versalles en el año de 1919. Cuando vimos el tema de la Primera Guerra Mundial, yo les comenté que se firmó un armisticio. Un armisticio es una rendición de las armas, en la que uno de los países involucrados acepta la derrota y el otro pues es el que tiene que firmar como país ganador o como alianza ganadora. La firma del Tratado de Versalles se firmó en 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, como les comentaba, y este tratado dejó resentida a Alemania por todas las sanciones económicas que se le impuso en ese Tratado de Versalles. Como les comentaba cuando vimos la clase de la Primera Guerra Mundial, ellos tenían que pagar los daños, tenían que pagar el resarcimiento, tenían que pagar muchas cosas, ya que Alemania había sido la perdedora, una de las naciones perdedoras de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, con todas estas consecuencias que trajo para la nación alemana, fue otra de las causas del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera fue una cuestión económica. La tercera causa principal del inicio de la Segunda Guerra Mundial fue la crisis económica del año 1929, que empezó en los Estados Unidos, pero que se extendió a varias partes del mundo. Entonces esas son las tres causas principales del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por si ustedes les preguntan, esta pregunta les digo podría ser una pregunta de examen. Enumera las tres principales causas o enumera las principales causas del inicio de la Segunda Guerra Mundial o del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La primera, los avances de los regímenes totalitarios como el fascismo, como el nacionalsocialismo. La segunda fue la firma del Tratado de Versalles en 1919 y la tercera, la crisis económica mundial del año de 1929. Ahora, yo les he comentado anteriormente cuando hablamos de la emancipación de los países latinoamericanos, cuando hablamos de la Revolución Francesa, cuando hablamos de la Revolución Rusa, yo les he comentado que cada una de las guerras, de cada una de las batallas, cada uno de los conflictos, tiene a sus héroes, tiene a sus representantes, bueno, a sus personajes más representativos,
cada uno tiene sus historias. Es imposible hablar de este fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, como les comentaba, es imposible hacerle justicia en una clase de 50 minutos. Pero sí tenemos que mencionar los aspectos que son más importantes y que quizás serán parte del examen de Comipens en esta materia de Historia Universal. Déjenme comentarles, alumnos y alumnas, que la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en varios frentes. Los frentes son los lugares donde se concentran los ejércitos para realizar una batalla. Ese es el frente, ¿ok? El primer frente que se menciona es el frente occidental. El frente occidental. Si ustedes analizan un mapa de Europa, se darán cuenta que Alemania y Francia son dos países que hacen frontera. De hecho, lo vimos en el conflicto, cuando vimos el conflicto de la Primera Guerra Mundial, que una de las causas de la Primera Guerra Mundial fue los conflictos fronterizos, cuando Francia quería recuperar Alsacia, perdón, Alemania quería recuperar Alsacia y Lorena. Ok, entonces, tuvo lugar en varios frentes. El primer frente se le llamó Frente Occidental, y en ese Frente Occidental, Alemania se estaba enfrentando contra Francia. Entonces, Alemania estaba haciéndole la guerra a Francia en un momento determinado de la historia de la Segunda Guerra Mundial. También tuvo lugar en las llanuras rusas. Ahí combatieron Alemania y la Unión Soviética, ya en territorio de los rusos, en territorio de los soviéticos. Otro lugar donde se desarrolló la guerra, alumnos y alumnas, fue concentrado en varios territorios, es en el Mediterráneo, en el norte de África y en el Océano Atlántico. En esos tres lugares se le llamó otro frente, en el Mediterráneo, en el norte de África y en el Océano Atlántico. Ahí combatieron los ejércitos de Inglaterra y los ejércitos de Estados Unidos contra los ejércitos de Alemania y contra los ejércitos de Italia. Entonces, en ese frente se enfrentaron principalmente dos ejércitos, Inglaterra y Estados Unidos, contra dos ejércitos, Alemania e Italia. Y finalmente, el otro frente que es característico y que es notable, y que incluso en ese frente participó México, ya lo vieron con la Miss Rossi, cuando ella les habló un poquito acerca del Escuadrón 201, que fue un escuadrón de aviadores que se mandó a combatir en el Pacífico como apoyo a los Estados Unidos en la guerra contra Japón. Entonces, también ahí en el Océano Pacífico, ese sería el otro frente, tenemos el frente occidental, la llanura rusa, el frente de Mediterráneo, norte de África y el Océano Atlántico, y el otro frente que es el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico, básicamente y principalmente se enfrentaron los ejércitos de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos contra el ejército de Japón. Ahora, quiero que vean, alumnos, alumnas, que la siguiente información que les voy a proporcionar podría ser una pregunta de examen. La siguiente información podría ser una pregunta de examen. Así es que les voy a pedir que pongan mucha atención. ¿Quiénes fueron los bloques principales durante el conflicto llamado la Segunda Guerra Mundial? Los bloques principales nos referimos a los países, a los ejércitos o a los ejércitos que representaban a estos países. Bien. Fíjense cómo lo vamos a manejar esta información, cómo vamos a manejar esta información. Básicamente, hubo tres bloques que participaron en la Segunda Guerra Mundial. El primer bloque era un bloque que se llamaba de los aliados. El bloque de los aliados estaba formado por Inglaterra, por Francia y por los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando les pregunten en el examen quiénes fueron los países participantes en la Segunda Guerra Mundial, principalmente el bloque de los aliados, que era Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Inglaterra, Francia y Estados Unidos. ¿Ok? Ellos le hacían la guerra principalmente a tres potencias económicas y militares de la época, que se llamaron a sí mismo el eje. Así se llamaban, el eje. Como esa barra de metal que une dos llantas en un carro, que también se le llama eje. A eso se refería, que los tres países estaban al mismo nivel en la cuestión de decisiones. Sin embargo, la historia nos dirá
que el que destacó poderosamente en esta alianza llamada el Eje fue Alemania con su nazismo. Entonces, el Eje, que también se le llama potencias centrales, estaba formado por Alemania, Italia y Japón. Esa podría ser una pregunta de examen. ¿Qué países conformaban el Eje? Entonces se le llamaba el Eje y estaba formado por Alemania, Italia y Japón. De hecho, a esta coalición de naciones también se le conoce como el Eje Berlín, Roma, Tokio, por las capitales de estos países. Entonces, si tú ves esa pregunta planteada como los países Alemania, Italia, Japón, o como el Eje Berlín, Roma, Tokio, en cualquiera de los dos casos vas a tener la información de que estamos hablando de los mismos países. Berlín, la capital de Alemania, Roma, la capital de Italia, y Tokio, la capital de Japón. Y por otro lado, el tercer bloque que estaba participando en la Segunda Guerra Mundial era la Unión Soviética. Y ellos se movían en Europa del Este, en Europa Oriental. ¿Quiénes participaban en este conflicto? Rusia y otros países de origen soviético, o con tendencias soviéticas o con ideas soviéticas. Fíjense, alumnos, déjenme comentarles un poquito acerca de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, hubo varios movimientos y varias maniobras por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa, como decimos coloquialmente. ¿A qué me refiero con por debajo de la mesa? Que son como acuerdos secretos. Les voy a comentar de algunos. En 1935, ya estando Adolfo Hitler en el gobierno de Alemania, porque Adolfo Hitler subió al gobierno de Alemania como canciller en el año de 1933, como representante del Partido Nacional Socialista. Les comentaba, en 1935, la Alemania nazi firmó una alianza con la Italia fascista. La Alemania nazi, representada por Adolfo Hitler, firmó una alianza con la Italia fascista de Benito Mussolini, y en ese momento nace el Eje. En ese momento nada más era el Eje Berlín-Roma. Ambos países, tanto Italia como Alemania, en ese momento, en ese año de 1935, proporcionaron recursos militares para apoyar el golpe militar que Francisco Franco dirigió contra la República Española en el año de 1936. España era una república, entonces un general llamado Francisco Franco se subleva contra el poder establecido en aquel tiempo en España, se subleva, da un golpe de estado, quita al gobierno que en ese momento estaba funcionando como una república, y esto en 1936 se da este evento, y los alemanes y los italianos apoyan de forma activa a Francisco Franco para conseguir sus objetivos. Finalmente Francisco Franco sube al poder en el año 1939, después de 3 años de guerra intensa en España. La segunda información que les estaba dando, así como lo comentamos tras bambalinas, como se dice coloquialmente, es la invasión de las tropas alemanas sobre Austria y Checoslovaquia. Austria y Checoslovaquia fueron invadidos por las tropas alemanas. Esto inquietó a los países aliados, inquietó especialmente a Inglaterra y Francia, que en ese momento eran ya países aliados, pero fue una cuestión que se marca mucho. No se atrevieron a detener a Hitler. Hay una película que se llama El Padrino, hace poquito la vi. En esa película se hace un comentario de que la película ya se desarrolla cuando termina la Segunda Guerra Mundial. La historia se desarrolló cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los personajes de la historia de la película dice que debieron haber detenido a Hitler en el año de 1933 para que no fuera posible la Segunda Guerra Mundial. Ellos hablaban de matar a Hitler en el año de 1933. Quizás se hubiera evitado la guerra, quizás se hubieran ido a la guerra, pero las consecuencias no hubieran sido tan nefastas como sucedió realmente en esos 6 años del 39 al 45, cuando tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial.
La tercera cuestión que se estaba dando tras bambalinas, vean qué cuestión más interesante. Aquí van a empezar a conocer un poquito el carácter de Adolfo Hitler, que era una persona traicionera, que era una persona que engañaba, que era una persona que se valía de la mentira para lograr sus objetivos y les lavaba el cerebro a la gente. Fíjense lo que sucedió a mediados del año 1939. Hitler y Stalin era el líder de los rusos, de los soviéticos, Hitler era el líder de los alemanes, firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop. Molotov, un político ruso, Ribbentrop, un político alemán, que representaba una especie de neutralidad entre Alemania y la URSS. Decían los alemanes, no te vamos a hacer daño, Unión Soviética, y los soviéticos decían, Alemania, nosotros no te vamos a hacer daño, y si te vas a la guerra, pues nosotros no vamos a apoyar a nadie, nosotros nos vamos a permanecer neutrales. Esto significó otro revés contra Inglaterra y Francia. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que no iban a poder contar con el apoyo de la Unión Soviética, ya que había hecho un pacto de no agresión contra los alemanes, o más bien con los alemanes. Entonces, este era el ambiente que estaba manifestándose de forma activa un poquito antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Déjenme comentarles que también yo les estaba comentando hace unos minutitos el carácter de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era una persona enferma de la mente. Adolfo Hitler era una persona narcisista, una persona que se servía, que se valía del engaño para lograr sus objetivos. Y déjenme comentarles que muy pronto él enseñó lo que realmente iba a ser el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque su discurso siempre fue un discurso racista de acabar con los judíos, de terminar con la vida de los judíos. Y de hecho yo quisiera comentarles brevemente de dos sucesos que tienen que ver con agresiones de los nazis, con su policía secreta que era la SS y la Gestapo, a personas judías que vivían en Alemania. Uno de esos eventos se llama la Noche de los Cristales y el otro se llama la Noche de los Cuchillos Largos. Fueron eventos en los que se agredieron a comerciantes establecidos en Alemania, comerciantes judíos, para demostrarle a los judíos que los alemanes realmente no los querían en su patria. Muchos judíos no entendieron. Algunos judíos se fueron, algunos judíos abandonaron su patria, Alemania, pero muchos no entendieron que esto presagiaba algo muy negativo para la vida de los judíos. Entonces, todo ese era el ambiente que estaba manifestándose de forma muy activa antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Si quieren ver un poquito más de información acerca de la Noche de los Cristales o la Noche de los Cuchillos Largos, búsquenlo en internet y seguramente les va a resultar muy interesante esa información, porque fueron agresiones directas contra los judíos y contra sus comercios, contra sus negocios. Déjenme comentarles, alumnos, que finalmente el viernes 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia y con la llamada operación, esta operación de invasión de Polonia, se le llamaría posteriormente la Blitzkrieg, la guerra relámpago, porque entraban los ejércitos alemanes, los ejércitos nazis, y conquistaban todo en un corto periodo de tiempo. Por eso se le llamaba la guerra relámpago. Les decía, el primero, pregunta de examen puede ser, alumnos, pongan mucha atención. El viernes 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia y con una operación cuyo nombre en clave era Latas de Conserva, inicia la Segunda Guerra Mundial el viernes 1 de septiembre de 1939. Se enteran de la invasión de Polonia allá en Inglaterra y en Francia, y entonces 2 días después, el domingo 3 de septiembre del año 1939, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania, aunque en ese momento ya Alemania contaba con todo el apoyo de Italia y de Japón. Ya en ese momento, año 1939, inicios del mes de septiembre, ya era el eje Berlín-Roma-Tokio. Ya era el eje Berlín-Roma-Tokio. Ya estaban los países del eje dispuestos para la lucha, dispuestos para la guerra. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, pregunta de examen, inició
el viernes 1 de septiembre de 1939 con la invasión por parte de los ejércitos nazis a este país del este, llamado Polonia. Y bien, empieza, les comentaba, en ese tiempo empieza ya la guerra relámpago y luego hay una serie de invasiones por parte de los ejércitos nazis y se van moviendo hacia el este. Invaden varios países y inicia el año de 1940. Esto pasa todo el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año de 1939, la guerra relámpago, la Blitzkrieg. Y en mayo de 1940, entonces ya los nazis se mueven hacia el occidente. Y en mayo de 1940, alumnos, las tropas nazis invadieron París en el año de 1940, en el mes de mayo. ¿Qué hacen los nazis? Ocupan el norte de esta ciudad, el norte de París, y entonces obligan a Francia a firmar un armisticio. ¿Qué era un armisticio? Que los franceses iban a dejar las armas y oficialmente estaban vencidos por los ejércitos nazis. ¿Qué es lo que hace Francia? Organiza un gobierno de resistencia y este gobierno se establece en una ciudad del sur llamada Vichy. Así con V, Vichy, así como suena, con Y al final. Esta ciudad, este gobierno va a ser célebre a lo largo de la Segunda Guerra Mundial por todo lo que representó para el ánimo y para los deseos de liberación de los franceses. Entonces se establece al sur de Francia este gobierno provisional por parte de los franceses en una ciudad llamada Vichy. Ahora, pasa una cosa bien interesante. Ya están los alemanes en Francia. La Fuerza Aérea Alemana aprovecha la invasión a Francia para tratar de derrotar a Inglaterra. Obviamente lo separaba el Mar del Norte. Porque ustedes saben que Inglaterra es una isla. Entonces lo que hacen los nazis es que mandan a su Fuerza Aérea a que bombardee Inglaterra. Y a eso se le llama la Guerra de Inglaterra. La Batalla de Inglaterra, perdón. Se le llama la Batalla de Inglaterra. Entonces es un bombardeo constante a Inglaterra, pero los ingleses responden y ellos a su vez envían aviones con bombas y empiezan a bombardear las ciudades alemanas en represalia a ese bombardeo de las ciudades inglesas. ¿Qué hace Hitler? Hitler se repliega y pospone su ofensiva a Inglaterra con el deseo de regresar posteriormente y poder conquistar Inglaterra. Dicho sea de paso, los alemanes nunca pudieron poner un pie, los alemanes, los nazis, no pudieron poner un solo pie en el territorio inglés. Nunca durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes pudieron pisar territorio inglés. Pasa un poco más de tiempo y en junio de 1941, fíjense lo que pasa, por eso les decía de este carácter traicionero de Adolfo Hitler. En junio de 1941, Hitler ordenó un ataque sorpresivo sobre la Unión Soviética, rompiendo el pacto que había firmado con Stalin. ¿Se acuerdan de este pacto de no agresión? El pacto Molotov-Ribbentrop. Bueno, pues a Hitler le importa muy poco este pacto de no agresión y en junio de 1941 mueve sus ejércitos hacia el este nuevamente y entonces ordena un ataque sorpresivo sobre la Unión Soviética, rompiendo el pacto que habían firmado anteriormente Adolfo Hitler y José Stalin. ¿Qué estaba sucediendo también en el año de 1941? Es bien interesante, alumnos. Por otra parte, Inglaterra y Estados Unidos no estaba en la guerra en ese momento, principios del año 1941. Era aliado de los franceses y de los ingleses, pero no estaba en la guerra todavía los Estados Unidos. Formalizaron su alianza político-militar los Estados Unidos e Inglaterra a mediados de 1941, cuando el primer ministro inglés Winston Churchill y el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt firmaron la Carta del Atlántico. Podría ser pregunta de examen. ¿Quiénes fueron los signatarios? ¿Quiénes firmaron la Carta del Atlántico? Y ustedes tienen que contestar. Winston Churchill representando a Inglaterra y Franklin Delano Roosevelt representando a
los Estados Unidos. ¿Qué era lo que decía esta Carta del Atlántico? Ellos se comprometían a defender la libertad y los ideales del capitalismo. Dos países capitalistas que se comprometen en la Carta del Atlántico a defender la libertad y los ideales del capitalismo. Entonces Estados Unidos todavía no estaba en la guerra, todavía no pasaba nada con ellos en Europa, todavía no pasaba nada. Pero vean lo que sucede el 7 de diciembre de ese mismo año de 1941, un acto de cobardía, una canallada por parte de los japoneses. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardea la base militar estadounidense de Pearl Harbor, y hay varios miles de muertos en ese bombardeo. Había una base militar ahí de los estadounidenses. Esta bahía de Pearl Harbor se encontraba en ese tiempo en el territorio de Hawái, que era el estado número 50 de los Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, unos aviones, toda una flota de aviones japoneses, bombardean la base militar de Pearl Harbor en Hawái sin previa declaración de guerra. Por eso es un acto de cobardía, por eso es una canallada, porque Estados Unidos y Japón no estaban en guerra todavía. Entonces fue una situación traicionera. ¿Qué es lo que resulta de todo este bombardeo? Les digo, varios miles de personas mueren ahí en Pearl Harbor debido a este ataque traicionero de los japoneses. En consecuencia, el presidente Franklin Delano Roosevelt declara la guerra al eje. No le declara la guerra solamente a Japón, le declara la guerra a Italia, Alemania y a Japón. Y se incorpora al conflicto, se incorpora oficialmente a la Segunda Guerra Mundial en el mes de diciembre de 1941. Estados Unidos se incorpora como aliado de Inglaterra y de Francia. No puedo dejar de mencionarles, alumnos, una cronología de eventos, así como lo vimos en la Primera Guerra Mundial, y basados en lo que les comentaba con anterioridad, que cada guerra, cada batalla tiene sus héroes, tiene sus conflictos trascendentes, tiene un número de pérdidas humanas importante cada batalla, tiene sucesos de heroísmo, tiene situaciones que se recordarán por mucho tiempo. En este contexto, la Segunda Guerra Mundial no es la excepción. Les voy a comentar rápidamente, voy a dividir, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial en una tabla, y esto quisiera que va a quedar grabado, entonces lo pueden revisar posteriormente y pueden hacer anotaciones. Lo dividimos en 4 partes esta cronología, y así se llama cronología básica de la Segunda Guerra Mundial. Les voy a hablar primero que nada de los años de 1939 a 1940. Esa es la primera parte de la cronología. Y el título que tiene esta primera parte de la cronología es La Guerra Relámpago, que en alemán se llama Blitzkrieg. No sé si lo estoy pronunciando correctamente porque no hablo alemán, pero es la Guerra Relámpago, lo que les comentaba. Vean los sucesos destacados de este periodo de 1939 a 1940, alumnos, en esta cronología. Esto se le llama la Guerra Relámpago. La primera parte es que Alemania invade, fíjense los países que invade primero. Alemania invade Polonia, Noruega y Dinamarca. Se va hacia el este y luego se va hacia el norte, porque Noruega y Dinamarca se encuentran en el norte del continente europeo. Es un lugar donde hace mucho frío. Noruega, Dinamarca, y ahí también está Finlandia junto a Noruega y Dinamarca. Entonces ese es el primer avance de los ejércitos nazis en esta guerra relámpago. Alemania invade Polonia, Noruega y Dinamarca. Después se va hacia el sur y Alemania, o los ejércitos nazis, invaden Holanda y Bélgica. Esa es la segunda etapa. Después Alemania se va hacia el este y entonces ocupa Francia, invade Francia y la ocupa
y es donde se establece el gobierno de Vichy, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto ya en el año de 1940, alumnas y alumnos. En el año de 1940 también ocurre lo que les llamaba la batalla por Inglaterra, en la que los nazis, la fuerza aérea nazi, la fuerza aérea alemana, lanza bombas a Inglaterra. En ese momento es cuando se desarrolla, en ese año de 1940, la batalla por Inglaterra. Después viene otro aspecto de 1939-1940, otro suceso de 1939-1940, es que Alemania ataca e invade Grecia y Yugoslavia. Esa es la primera parte de la Guerra Relámpago. La segunda parte es el conflicto generalizado. Así se le llama esta segunda parte. El conflicto se generaliza y esto ocurre en los años de 1941 a 1942. Fíjense, alumnos. Alemania, en este periodo, 1941-42, Alemania invade la Unión Soviética, pero tiene que retroceder en diciembre de 1941 por el crudo invierno ruso. A esto se le llamó Operación Barbarroja. Ese fue el nombre clave de esta operación. De hecho, muere tanta gente, mueren tantos soldados nazis debido al crudo invierno ruso, que se dice que los nazis pierden realmente la guerra en 1941 en las llanuras soviéticas. Ahí es donde pierden la guerra, en 1941. Hacía tanto frío, muchísimos grados bajo cero, y los ejércitos rusos lo que hicieron es que empezaron a traer a los soldados alemanes hacia San Petersburgo, hacia la capital de Rusia en aquel tiempo. Los fueron atrayendo, y entonces cada vez se quedaban más lejos de sus centros de abastecimiento. Entonces los sorprende el invierno ruso y mueren muchísimos soldados alemanes en esa parte de Rusia, y ahí se dice, hay muchos historiadores que dicen que ahí fue donde realmente Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial, porque perdió lo mejor de su ejército. Entonces, ¿qué otra cosa pasa en 1941-42? Japón ataca Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1942, y entonces Estados Unidos entra a la guerra. Otro suceso de 1942, alumnos, es que Japón es derrotado en la batalla de Midway, en el Pacífico. Hay una batalla relevante y una batalla trascendente. Japón es derrotado por los Estados Unidos en la batalla de Midway. Y ya si nos movemos a donde está África, al conflicto de ahí de el mar Mediterráneo, del norte de África. Fíjense, alumnos, las tropas de Rommel, de Heinrich Rommel, que se le llamaba el Africa Corps, son vencidas por los aliados en la batalla de El Alamein. Estamos hablando de África. Es un suceso también muy relevante. Rommel, que se le llamó el zorro del desierto, un general alemán que tuvo muchas batallas y que consiguió muchas victorias. Sin embargo, ahí es derrotado por los aliados en la batalla del Alamein. A este periodo que les voy a comentar a continuación, de 1943 a 1945, se le llama la contraofensiva aliada. Los aliados eran Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿Qué pasa en ese periodo de 1943 a 1945? Los aliados invaden Italia y Sicilia. Entran directamente al territorio de Benito Mussolini. Entonces ya están recuperando terreno. Invaden Italia y Sicilia. Ocurre también en esos años el famoso desembarco de los aliados en Normandía, esto en Francia. ¿Y cuál es el objetivo de este desembarco? Que los ejércitos ingleses y los ejércitos norteamericanos están tratando de recuperar Francia y de apartarla de la dominación de los nazis. Entonces, esto ocurre el 6 de junio de 1944, y a ese conflicto, a ese desembarco de Normandía se le llama el Día D. Así se le llama oficialmente. ¿Qué sucede después? Los aliados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, liberan Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. Entonces está esa contraofensiva y cada vez va recuperando más terreno los aliados.
Y el último periodo es el fin de la guerra. Esto ocurre en el año de 1945. Los aliados invaden Berlín, la capital de Alemania. Invaden Berlín. En ese año de 1945, después de la invasión de los aliados a Berlín, Alemania se rinde en el mes de mayo de 1945. Dicen que Hitler murió en el mes de abril de 1945. Hay quienes dicen que no murió, que simplemente enterraron a una persona que no era Adolfo Hitler y que él se fue a vivir a Argentina. Teorías, no lo sabemos. Pero bueno, Alemania se rinde oficialmente en el mes de mayo de 1945. ¿Qué sucede en el mes de agosto de 1945? Estados Unidos utiliza la bomba atómica para atacar a Hiroshima y a Nagasaki en Japón. Como consecuencia de este ataque en el que mueren varios miles de personas, muchísimas personas mueren en Japón, la mayoría civiles, Japón se rinde en el mes de agosto de 1945. Entonces, así es como se desarrolló a grandes rasgos la Segunda Guerra Mundial. Déjenme comentarles cómo termina la historia, alumnos. Déjenme comentarles cómo termina la historia. Vamos a regresarnos unos poquitos meses. En junio de 1944, vean, los aliados toman Roma, mientras Rusia avanza sobre Rumania, Polonia y Finlandia. Se están acercando todos a Alemania. Los aliados toman Roma. Ya para ese momento Mussolini había sido asesinado. Lo habían ajusticiado, le hicieron un juicio militar y lo matan y él muere ahorcado. En Italia, sus mismos conciudadanos son los que toman parte en esta cuestión, lo ajustician y él muere colgado. Y les decía, Rusia avanzaba sobre Rumania, Polonia, Finlandia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Estaban recuperando el terreno a pasos agigantados los rusos. Recuperan Rumania, Polonia, Finlandia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Entonces, esto trae como consecuencia que las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia, comienzan a perder la guerra. Mediante el desembarco de los ejércitos ingleses y norteamericanos en Normandía, dirigido por el general norteamericano Eisenhower, se logró liberar de la invasión nazi a los Países Bajos y después a Francia. Ahora, a inicios del año 1945, las tropas soviéticas realizan la toma de Berlín, a la vez que el ejército de los estadounidenses y de los ingleses comienza la ocupación sobre el occidente de Alemania. Les digo, ya estaban cercando prácticamente a Alemania, ya estaban llegando hasta la cuna misma del nazismo. Ya para ese momento ya estaba a punto de morir Adolfo Hitler. ¿Qué sucede? Entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945 se efectuó algo llamado la Conferencia de Potsdam, en la que participaron Harry S. Truman, que era el nuevo presidente de Estados Unidos. Ya Franklin Delano Roosevelt había fallecido, entonces Harry Truman toma su lugar. Y también Clement Attlee. Clement Attlee es el nuevo primer ministro de Inglaterra en lugar de Winston Churchill y José Stalin. Esos tres personajes, Truman, Attlee y José Stalin, aparecen en la conferencia de Potsdam. Y en dicho encuentro se discutió, era evidente que ya Alemania estaba perdiendo la guerra. Entonces, ¿qué se discute en ese evento? Se discutió cómo debería ser administrada Alemania con base en una desnazificación, así le llamaron, desnazificación, que se erradicaran las ideas de los nazis en Alemania. ¿Qué se pide? Que Alemania sea desnazificada y que sea desmilitarizada, así como la devolución de los territorios invadidos durante la Segunda Guerra Mundial por los ejércitos nazis. Y obviamente el enjuiciamiento contra los criminales de guerra. Finalmente, alumnos, ya para finales del año de 1945, fíjense lo que sucedió en otro lugar, en otro frente. Estados Unidos e Inglaterra
pactaron el uso de la bomba atómica el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. Como yo les comentaba, mueren muchísimas personas, la mayoría de ellos civiles. Y como consecuencia de esto, el emperador del Japón, Hirohito, firma el 2 de septiembre del año 1945, a bordo del acorazado Missouri, a bordo de un barco militar llamado Missouri, firma Hirohito por parte de Japón y MacArthur por parte de los ejércitos aliados, firman un armisticio en el que Japón oficialmente se rinde. Y esto sería, con la caída de las dos bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, el final de la Segunda Guerra Mundial. No se los olvide, alumnos, que yo les decía que la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más trascendentes de la historia de la humanidad, y también se dio una situación de dos actos de infamia. El primero, esto ya nosotros lo sabemos porque es información de cultura general, el asesinato de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellos en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es un acto de infamia, es un genocidio, es una cuestión que va a quedar en los anales de la historia y que todavía sigue horrorizando a los alemanes, que recuerdan esa mancha en la historia de Alemania, gracias a la visión de Adolfo Hitler, que quería terminar prácticamente con todos los judíos de Europa. Ese es uno de los actos más infames que ha ocurrido en la historia de la humanidad, el asesinato de 6 millones de judíos. Y el otro acto es el lanzamiento de las dos bombas atómicas, en la que también murieron muchos miles de personas. Y esto fue algo que Harry S. Truman, el nuevo presidente de los Estados Unidos, aceptó. Y ellos decían que si no lo hacían de esta forma, los japoneses nunca se iban a rendir y que la guerra se iba a extender mucho tiempo. Sea como sea, estos dos actos de infamia no se nos tienen que olvidar. Les voy a recomendar libros y les voy a recomendar películas si quieren informarse más acerca de la Segunda Guerra Mundial. Libros, el que les comentaba con anterioridad, uno de Ken Follett, que se llama El invierno del mundo. Este habla de forma muy concisa y muy precisa acerca de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, desde el contexto de varias personas que están en varias naciones en aquel tiempo. Películas, hay muchísimas que hablan de la Segunda Guerra Mundial. Les voy a mencionar rápidamente La lista de Schindler, La vida es bella, El pianista, Pearl Harbor y un largo etcétera. Si quieren conocer más información acerca de la Segunda Guerra Mundial, les recomiendo que lean un libro o que vean una buena película, y seguramente van a tener información muy valiosa. Por mi parte es todo. Les pido que por favor no se pierdan la última clase del día de mañana, donde vamos a ver las décadas más recientes, a partir de 1945 hasta el año que estamos viviendo el día de hoy, el año 2020. Que pasen una excelente tarde y cuídense mucho.